un fuerte aplauso a toda nuestra iglesia en línea. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso que nos ha permitido vivir en estos últimos días. Un poco afectado de la voz porque trabajamos muy fuerte este fin de semana, estos 2 días en Villa de Leyva, pero fue un éxito total en nuestro encuentro, nuestro último encuentro en esta temporada del 2024. Muy bueno, cada vez Dios nos sorprende más, cada día Dios abre los cielos a favor nuestro y nos demuestra que definitivamente cuando le buscamos a Él recibimos vida. La Biblia dice: buscadme y viviréis. Cada vez que le buscamos hay algo, una sensación de vida dentro de nosotros. Entonces qué bueno, porque usted en esta mañana ha buscado al Señor, y la Biblia dice que el que temprano le busca, temprano le halla. Eso es bien importante, es bien sobrenatural. Entonces quiero ir a la palabra en esta mañana, quiero que me acompañe. Estamos en nuestra serie Crecer 2.0, una serie que tuvimos que hacer una extensión debido a la profundidad que tiene y la importancia que tiene y la motivación que tiene, o debería tener en su corazón y en mi corazón, el deseo de crecer. ¿Cuántos queremos crecer? Pero para crecer hay que saber crecer, ¿sí? Hay una enfermedad que le llaman gigantismo, y es una enfermedad huérfana, no porque no sepan por qué sucede, sino cómo controlarla. No hay control, se llama gigantismo, y es el excesivo crecimiento prematuro de una persona, físicamente hablando. Crece tan rápido, crece tan desproporcionadamente que no hay manera de tener o asumir control, no hay manera de controlarlo, ¿sí? Ni física pues la medicina ha podido controlar eso. Crecen tan rápido que pierden ese control, ¿sí? Entonces la medicina quisieran de alguna u otra manera poder podar, ¿sí? Podar esa enfermedad y comenzar a quitarle para que no crezca desproporcionadamente, pero no ha sido posible, ¿sí? Las personas que han sufrido en eso, llega un momento dado que hasta les causa la muerte, ¿sí? Debido a que no hay control de eso. Ahora la Biblia me dice en Juan capítulo 15, entrando en el tema, en el verso 1 en adelante, dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí, mire lo que dice Jesús, iglesia, está hablando Jesús. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto. Quiero que lo lea con atención esto, porque esto le va a llevar a otra dimensión. Dice: Él corta de mí, verso 2, toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Cuando estamos hablando de fruto, estamos hablando de crecimiento. Ahora dice acá: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Verso 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Mire qué lindo esto. Pues una rama no puede producir fruto o crecer si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, verso 5: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán, ya conmigo, crecimiento, mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada. Me gusta mucho este texto porque me lleva a entender y ojalá poder llegar de la manera en que Dios desea llegarles. Para Él no es nada imposible, pero para mí, como comunicador, como orador de esta mañana, es menester hacerme entender para que usted sea transformado como iglesia y que este mensaje llegue a donde tiene que llegar.
lo primero que yo quiero que usted entienda es que lo que está hablando la Biblia en este caso, Jesús estaba hablando, era de la poda, de cortar y podar un árbol para que llegue a dar más fruto, para que siga creciendo homogéneamente, para que siga desarrollándose en su propósito, por el cual fue sembrado, por el cual fue puesto en un lugar para producir. Entonces, lo que yo le voy a hablar en esta mañana es que a veces Dios necesita podar ciertas áreas de nuestra vida para hacernos crecer. Dios necesita quitarte cosas en tu vida y en mi vida para hacernos crecer. Entonces, lo que yo quiero que, bíblicamente hablando, es llegar a un tiempo, a tiempo y espacio perfecto para que entiendas el honor de la poda. Porque es un honor ser podados. Es una desgracia ser cortados, pero es un honor ser podados. ¿Está conmigo, iglesia? Y le voy a hablar sobre eso. El honor. Es de honor aceptar la poda de Dios. Si usted analiza con detalle el verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Verso 2, Él corta de mí. Él corta de mí, habla de cortar, no está hablando de podar en ese punto. Él corta de mí toda rama que no produce, porque la rama que no produce es un obstáculo para el crecimiento. Las cosas en tu vida que no producen van generando piedras de tropiezo para tu crecimiento. Y hay cosas que Dios corta, pero cuando Él ve un potencial en algo en tu vida que no necesita ser cortado sino podado, Él lo poda para que tú y yo crezcamos. Y dice: y poda las ramas que sí dan fruto. Ojo con lo que le voy a decir, iglesia, porque aquí hay una clave muy importante. Dice: y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. O sea que no necesariamente donde tú has sido fructífero no quiere decir que Dios no tenga que intervenir algún día. No necesariamente donde tú has dado resultados, donde eres bueno, donde eres el pescado en el agua, la flor en la tierra, el pájaro en el aire, no quiere decir que Dios no tenga que meter de vez en cuando la mano para podar, para cortar, para decir: ven, lo estás haciendo muy bien, pero necesitas entrar en un tiempo de poda. Nos ha pasado a muchos. Pero si todo estaba bien, lo estoy haciendo bien, ¿por qué me quieres quitar eso? ¿Por qué me estás podando ciertas áreas en mi vida? Y uno siente que es una contrariedad para uno. Uno siente que es un castigo para uno, que Dios quiera cortar acá, quiera podar. Pero lo que la Biblia me dice es que hay momentos que Él nos poda para que esa rama especialmente siga dando fruto. O sea que Dios, aún en tus tiempos de fruto, trae tiempos de poda. Entonces voy a hablar de eso en esta mañana, iglesia. El honor de la poda. Porque Dios, hay cosas que aunque las estés haciendo bien, Dios necesita podarlas. Juan capítulo 15 me da esa revelación que tanto necesitamos en el día de hoy. Porque Dios viene queriendo que nosotros crezcamos. Él quiere vernos crecer. ¿Quién es el padre que no quiere que sus hijos crezcan en perfección? La Biblia dice que Jesús crecía en gracia, en estatura, en conocimiento, en gracia con Dios y gracia con los hombres. Dice la palabra que Jesús creció y su padre se alegró. Y algún día, a los 12 años, fue encontrado en la sinagoga, después de habérsele perdido a sus padres. Fue encontrado y su respuesta dijo: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Me es necesario estar en los asuntos de mi padre. A los 12 años de edad Jesús había crecido, iglesia. Pero aún así María y José lo tomaron y lo podaron. Muy bonitos los negocios de su papá, pero yo soy su papá por ahora y su mamá. Camine para la casa. Vamos para la casa. Y fue podado. De ahí en adelante se cierra la historia de Jesús y vuelve y aparece a los 33 años con barba y bigote, con cabello largo,
listo para ser bautizado. No aparece el mismo niño o el mismo hombre, quizás no en estatura, porque muchos crecieron físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente no crecieron más. ¿Por qué? Porque no fueron podados en ciertas áreas que Dios necesitaba podar. Pero Jesús aparece a los 33 años siendo un hombrezazo, el más hermoso de la tierra, nuestro Salvador, listo para ser bautizado. Creció, diga conmigo, creció. Pero durante los 12 años y los 33 y los 30 años, perdón, 12 años y 30 años, no 33, 12 y 30, Jesús tuvo que ser constantemente podado en su casa, podado en su cultura, formado para que entre los 30 y los 33 años hiciera lo que ningún hombre en 3 años ha hecho: dar fruto, dar milagros, hacer milagros y sobre todo, iglesia, salvarnos. Entonces, para mí, el primer principio que quiero regalarle en esta mañana, iglesia, es que cuando la Biblia me dice que Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más, lo que me está diciendo el verso 3 es que ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Por qué no nos gusta la poda? Porque la poda duele. Aún al árbol, el árbol que es podado se resiente por un tiempo, por una temporada. Parece que es un retroceso en el desarrollo del árbol, comprobado físicamente. Se achila, se agacha, como si el árbol se entristeciera. Pero resulta que es un simple proceso que Dios está haciendo o el viñador o el labrador está haciendo en el árbol para ponerlo a producir mucho más. Está comprobado que cuando usted poda un árbol, comprobado por los expertos, el árbol se agacha, no tiene su esplendor, pero con los días comienza a crecer. Entonces anote esto: la poda es un honor aunque cause dolor. Todo lo que algún día, todo lo que hoy en día es honor para tu vida, ese honor a esa persona comenzó con dolor. Todo lo que es un honor para ti, tengo el honor de ser el dueño de esta compañía, tengo el honor de ser el pastor de una iglesia, tengo el honor de ser el esposo de esta mujer, la esposa de este hombre, él es el padre de estos hijos, tengo el honor de graduar a este hombre de un bachillerato o a esta niña de una universidad, tengo el honor. Algún día te causó dolor. Lo que pasa es que la gente solo ve el resultado, mas no ve el proceso. La gente solo ve el fruto, pero no ve cuánto le costó a ese árbol durante tiempo sostener ese fruto mientras el labrador iba y lo cortaba. Entonces nosotros solo vemos el crecimiento, pero no vemos el dolor. Y yo algún día le dije, cuando comencé la serie en la primera parte del mes pasado, le dije: crecer duele. Entonces, si usted mira con óptica, la poda es un honor aunque cause dolor. O sea que si hoy te está doliendo crecer, mañana serás una persona de honor. Una persona que dice: me dolió, pero hoy obtengo el honor. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, algo que me gusta de este texto es que la Biblia me dice que Él corta de mí, verso 2, toda rama que no produce fruto. Voy a leer muchas veces el mismo texto. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún ¿qué? Más. Lo que me está diciendo la Biblia es que Dios no poda a todo el mundo. Él no poda a todo el mundo. Él poda a aquellos que han dado fruto. Ojo con eso. Él corta a aquellos que no han dado fruto, pero poda a aquellos que han dado fruto. Me gusta mucho esto porque quiere decir que si Él está podando algo de tu vida y de mi vida y no lo ha cortado, es porque todavía tiene esperanzas y ve potencial en ti y en mí. Si Él no ha cortado de raíz tu empresa,
es porque Dios ve potencial en esa empresa. Oh. Si Él no ha cortado de raíz, si no ha ido y ha cortado definitivamente tus sueños o no se han cerrado definitivamente, es porque hay esperanza en Él. Lo que me dice la palabra en esta mañana, porque dice: y me poda para que dé aún más fruto. Verso 2, quiere decir que la poda te está preparando para tu segundo nivel. Cuando Dios te poda, como me poda a mí todos los santos días, lo que me está diciendo es que me está llevando a otro nivel. Me está preparando para que yo dé aún más fruto, iglesia. Pero la poda duele. La poda duele. La poda es un honor, aunque cause dolor. ¿Cuántos están preparados para subir a otro nivel? No, aquí no, allí. ¿Cuántos están preparados para? Déjate podar por Dios. Pero la gente no quiere ser podada. La gente solo quiere crecimiento, fruto, 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 fruto. Pero cuando un árbol se deja crecer, para los paisajistas, para los que saben el diseño del paisajismo, cuando un árbol se deja crecer, se vuelve feo. O sea, se deja crecer sin ser podado, se vuelve feo. Llega la gente que sabe eso, sabe que aquí le cortan, y cuando usted lo ven, cuando pasó el experto sobre ti, quedaste mucho mejor de lo que antes estabas. Cuando Dios pasa sobre ti, siempre quedarás mejor. Siempre quedarás mejor, nunca quedarás menos, siempre quedarás más. Porque tú en Dios aprendes, ganas, pero nunca pierdes, iglesia. ¿Está conmigo? No, iglesia, vamos, ayúdeme. La poda, dígale a la persona que tiene a su lado, la poda te está preparando para otro nivel. Esa poda que Dios está haciendo emocionalmente con las personas, económicamente con las personas. Las podas que Dios a mí me pegó, duras, me dolieron, financieras durante mucho tiempo, fueron podas que me dolieron, pero me hicieron crecer. Lo que pasa es que vemos la poda como una desgracia, porque el árbol tenía 10 ramas y llegó el labrador y pum, le cortó 6 y le dejó solo 4. Dijo: pero ¿qué pasó? Me podó, me pulió. Pero de ahí, de esa poda, quedó la raíz y volvió a salir una rama para dar mejores frutos. Está comprobado por los expertos que la rama que ha sido podada es la que va a dar más fruto que las que no han sido probadas. Su fruto es mucho más extenso, su fruto es mucho más especial y crece mucho más rápido por haber sido podado. Entonces vuelvo y repito, el honor de la poda. Cuando yo veo el texto de Juan capítulo 15, verso 1 al 5, encuentro, número 1, anote esto, primer principio, primer paso: la poda es necesaria. Definitivamente la poda es necesaria en todas tus áreas. La poda es algo que necesitamos todos. Todos necesitamos un tiempo de poda. Todos necesitamos. Yo no sé si usted hizo en sus hijos eso. Yo en los 4 míos lo hice junto con Chela. Cuando nacieron, le nació más lana que pelo. Y lo primero que hicimos cuando ya un poquitico más lo llevamos al peluquero para que les quitara toda esa lanita y les dejara crecer un pelo mucho más sólido. Y así sucedió. Creo que hay veces Dios quiere podar esa lanita de tu vida, ese pelito delgado. Estoy colocando un ejemplo, pero llévelo al contexto de lo que usted quiere que hacer, y encuéntrese con eso. ¿Qué cosas Dios ve que no están tan fuertes en tu vida, aunque tú creas que eres fuerte en esa área? Y Dios necesita podarlas para poderlas fortalecer. Dios necesita quitarlas en tu vida y en mi vida para que puedas crecer, porque nadie que no sea fuerte crecerá. Nadie que no sea fuerte crecerá. La poda, todos necesitamos tiempos de poda. Yo creo que Dios, antes de mandar ese avivamiento de los últimos tiempos, que refiero con tanta constancia, en esos últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo,
Dios necesita podar la iglesia para hacerla crecer. Dios necesita quitar ciertas cosas en la vida y podarlas. Ojo, yo no estoy hablando de cortarlas, podarlas para que la iglesia sea una iglesia fuerte en crecimiento. No ese crecimiento exponencial, pero poco fundamental realmente en la vida de las personas. Dios quiere que crezcamos como iglesia, pero sobre un fundamento. Dios no quiere que la semilla caiga en cualquier lado, sino que caiga en una tierra fértil, una tierra que ya ha sido arada, preparada para el tiempo de la cosecha, el tiempo de la vendimia, el tiempo que Dios ha prometido sobre nosotros. Entonces, iglesia, lo que yo encuentro en este primer principio, la poda es necesaria. Es que, para que entiendas esto, la poda no es opcional, es necesaria. Tú no puedes decir, no, yo no quiero. No, la necesitas. No es que tú la quieras hacer. Si tú estás en Dios, la Biblia dice, si permaneces en mí, yo permaneceré en ti. Dijo ahí el verso 4 y 5. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos estar en Dios, tenemos que ser podados. Porque Él no se va a guardar lo que Él sabe que te conviene a ti y me conviene a mí. Ahora comienza a hacer un mapeo espiritual, un análisis espiritual en tu vida. ¿Qué cosas han sido podadas en ti en los últimos días? Pero te ha ofendido eso con Dios. ¿Qué cosas se han podado en ti? Y tú, en vez de entender que es para crecimiento, esa poda lo que hizo fue un decrecimiento en tu vida. Te hizo retroceder en tu propósito. Te desanimó en vez de animarte. Te debilitó en vez de empoderarte. Te encegueció en vez de darte visión. Porque cuando un árbol no es podado, no se ve claro el fruto que hay internamente en él. Por eso la poda no enceguece, no llena de turbulencia el ojo. Al contrario, le da visión y le aclara qué es realmente lo que está dando ese fruto. La poda que Dios hace en tu vida, que es un honor, es para aclarar su propósito en ti y en mí. Yo veo la poda como un acto de honor. Yo veo la poda, anote esto por favor, no como un castigo, sino como una preparación. Cuando Dios a mí me poda en algún área, Dios no me está castigando, me está preparando. Me está preparando para algo más. Me está preparando para otra dimensión. Me está preparando para otra revelación. Cada vez que Dios entra con su poda, me está colocando un sello de honor. Porque aunque me costó, me dolió, me llenó de honor. Yo quiero decirte de parte de Dios en esta mañana, aire de tu casa, tienes que dejarte podar. Porque hay muchas cosas que Dios necesita quitar de tu vida. No cortar, pero quitar. Pensamientos, interpretaciones, creencias, modelos que quizás Él para ti ha puesto como un fin, como un propósito, pero no como un fin. Por eso, anote esto. ¿Quieres saber por qué la poda es necesaria? Sí, ok. Dios destruye tus planes antes que tus planes te destruyan a ti. Hay momentos que tú tienes planes en tu vida, pero Dios sabe que esos planes te van a destruir. Y Dios muchas veces destruye tus planes antes de que tus planes te destruyan a ti. Eso se llama poda. Eso se llama que Dios mete la mano. ¿Está conmigo, iglesia, sí o no? Y yo le voy a decir algo. Yo aprendí algo en estos días, analizando muchas cosas en mi vida. Porque lo que le digo, la palabra es una luz, una lámpara
que ilumina mi camino, pero también en muchos escenarios míos personales encuentro la palabra como un espejo para mi propia vida, un retrovisor. La palabra me muestra, me hace mirar atrás y veo atrás lo que he tenido que dejar, lo que no debo dejar, lo que no debo soltar porque Dios no lo quiere, pero también lo que ha quedado atrás en mi vida. Y encuentro que prefiero, o más bien es mejor el dolor de la poda que el horror de ser cortado. Yo prefiero ser podado que no cortado, porque la rama que es cortada nunca más dará fruto. ¿Lo leyó o no lo leyó? Pero la rama que es podada dará fruto y mucho más. Yo creo que usted ahí donde debe estar diciendo: Señor, no me cortes, poda a mí. Porque cuando tú te resistes a ser podado, terminas siendo cortado. Entonces yo prefiero el dolor de ser podado que el horror de ser cortado. Yo prefiero que Dios haga su proceso en mí, porque hay una promesa que cuando yo me dejo podar, yo voy a crecer y voy a dar aún más fruto. Verso 2 del capítulo 15 de Juan. Pero también hay una promesa que si yo no soy podado, no voy a dar fruto, y al no dar fruto seré cortado. Lo está diciendo la palabra. Él corta la rama que no dio fruto, pero poda la rama para que dé más fruto. Entonces yo quiero saber si Dios en esta mañana, iglesia, te está llevando a entender que estamos en tiempos de poda, que Dios ha venido podando tu vida y mi vida para que crezcamos. Es mejor el dolor de la poda que el horror de ser cortado. Me gusta mucho esto. Por eso la Biblia dice que Él acortará el tiempo por causa de los justos. Por eso hoy estamos a 13 ya de octubre. En 17 días usted va a ver esta iglesia embombillada, porque para mí Navidad comienza el 1 de noviembre y se acabó esto. En un abrir y cerrar de ojos usted está, ya llegó el 20 de enero, ¿sí? Y el 24 celebrando mi cumpleaños de enero, si Dios de aquí ya me tiene en vida, creo que sí. Ahora voy con esto, iglesia. ¿Por qué Dios, diga conmigo, crecer? ¿Por qué Dios poda? Porque hemos tenido un concepto erróneo del crecimiento. Creemos que la Biblia dice, claro que lo dice, y dará más fruto. Pero la poda no es solo dar más fruto, sino mejor fruto. Escuche esto. La poda no es solo para que des más fruto, cantidad, sino para que des mejor fruto, calidad. Dios no te está dando más vida quizás, pero sí te está dando mejor vida. Hay gente que cree que crecer es solo cantidad. Hay gente que cree que crecer, por eso es que tú no has crecido en cantidad, porque no has mejorado tu calidad. ¿Me hago entender? Una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. Esta iglesia quizás en la sabana de Bogotá no es la iglesia de cantidades, pero le garantizo de parte de Dios que en esta iglesia hay mucha calidad. Calidad de liderazgo, calidad de personas, calidad de iglesia, calidad de instalaciones, calidad de visión, calidad de palabra, calidad de adoración. Por eso no te confundas que toda la cantidad es mejor que la calidad. Y la gente cree que el crecer es cantidad. Comprobado científicamente, hice un análisis de todo esto, me fui allá, escarbé. Como decía mi amigo Fabio ayer, Google lo sabe todo. Y dijo que cuando un árbol es podado, en algunos estudios no dio más fruto, y no es contrario a la palabra, pero sí dio mejor fruto. La rama comenzó a dar la misma cantidad de frutos, pero sí fue comprobado que dio
mejor fruto. En la mayoría de casos da más fruto y mejor fruto. Yo quiero ser una mejor persona porque Dios quiere que seamos mejor. Calidad. Entonces lo que yo entiendo aquí, iglesia, es que no siempre crecemos hacia afuera, sino también crecemos hacia adentro. Y Dios está buscando que muchos crezcamos primero hacia adentro y luego nos hará crecer hacia afuera. ¿Por qué no has crecido hacia afuera? Casa, carro y beca y empresa y dinero y cuentas. Porque no te preocupas en tu crecimiento interno. No te preocupas por crecer más en la palabra. No te preocupas por crecer más en adoración. No te preocupas más por invertirte en ti, sino solo quieres ver todo lo de afuera, todo lo externo. Entonces lo que yo entiendo en la poda, en este verso, es que el secreto no está en ser más por fuera, sino mejor por dentro. Eso me gusta, vamos. Mira a la persona que tienes a tu lado allá en casa y acá y dile: el secreto no es ser más por fuera, sino mejor por dentro. Preocúpate porque tu hijo sea mejor por dentro, que lo demás será añadido. Pero ¿de qué sales vestir bien o vestirlo bien si por dentro no es nada? ¿Qué sacas tú con tener un hijo hermoso, una hija hermosa, unos frutos hermosos, si cuando le vas a ver por dentro no tiene nada que ofrecer? ¿Qué sacamos con tener una iglesia de alta influencia en Cota? Porque si usted no lo sabe, la chismofilia que se mueve en Cota, como la canción de Luis Alfonso, dícese que esta iglesia es una iglesia de ricos. Y yo dije: wow, Señor, pero entonces lo que hice fue, me mandé aquí y no encontré mucho. Entonces sí, oiga, sí sabemos sabroso. Y yo lo recibo y digo: amén. Sigan hablando, síganme bendiciendo, síganos bendiciendo. Yo prefiero que nos digan que somos ricos y no pobres, ¿o no? Bueno, listo, así no lo seamos, pero bendito Dios. Pero ojo, lo que están viendo no es lo de afuera. Se lo garantizo que lo que están viendo es lo de adentro. Cuando tú eres una persona honesta en el negocio, cuando cumples la palabra, cuando cumples lo que dices, cuando eres puntual, cuando eres comprometido, están viendo más lo de adentro que lo de afuera. Cuando todo lo que te pones se te ve bien, aunque sea barato. Dilo. Hay gente que todo le luce, y como nosotros vamos allá al centro a comprar baratico. ¿Cuál es el problema? Pero hay gente que puede tener $1.000.000 en el bolsillo y no le luce nada. Son igualitos. Nunca se les vio el crecimiento, porque realmente no es lo que entra, sino lo que sale del corazón es lo que trae contaminación. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Vamos, Dios les está hablando, ¿sí o no? Vamos. El secreto no es ser más por fuera, sino mejor por dentro. Esto me encantó. Porque cuando Dios poda, iglesia, comienza a quitar las ramas que no generan fruto o crecimiento, que no están generando, que por un tiempo dieron crecimiento, pero Él tiene tanta misericordia de ti que dice: venga, yo lo voy a podar para que dé más fruto, porque si no lo podo voy a tener que quitarlo. Si no le corto aquí, Él no va a poder crecer. Entonces lo que yo entiendo es que muchas veces Dios tiene que quitar, tiene que podar las ramas que no están generando fruto. Hay unas ramas, que Él poda para fortalecerlas y para que den frutos, pero hay cosas en tu vida que no serán podadas, sino que van a ser quitadas.
No, él me va a podar. Él no te va a podar en algunas áreas, te va a quitar algunas áreas. Porque Él conoce el corazón del hombre y Él sabe que si con una sola poda tú no vas a cambiar. Es más, yo creo que muchos Dios probó la poda y al ver que no, le metió la quitada. Entonces, tú no puedes crecer si Dios no quita ramas que no generan tu fe y tu crecimiento. Nunca vas a crecer si sigues con las malas actitudes. Un hombre, una persona con mala actitud nunca crecerá. Jamás crecerá. Será una tierra estéril. Nunca vas a crecer. Una persona con malas motivaciones no va a crecer. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Hacer daño. Tener más. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Vengarte. No vas a crecer. ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene que quitar? Tus malos pensamientos, porque la Biblia dice: si tal cual piensan, tal cual son. Y malos pensamientos no solo morbosos, sino malos pensamientos es que no lo voy a lograr, no soy capaz, soy menos que todo el mundo, no tengo la capacidad para hacerlo, esto se va a acabar, ¿para qué? Malos pensamientos es destruir, desear el mal en bien ajeno. Nadie crece con malos pensamientos, iglesia, porque la Biblia dice: tal cual son, tal cual piensan, tal cual son. ¿Qué ramas Dios tiene que quitar, no podar? Los malos hábitos. Hay gente que quiere ser sana en su físico, pero no se cuidan en su salud. No tienen buenos hábitos, tienen malos hábitos. Hay gente que se ata. La Biblia dice: no te atéis con los dichos de tu boca. Toda la semana se la pasa hablando bien mal y quieren que eso produzca. ¿Cómo esperas que este ministerio produzca si te la pasas hablando mal de este ministerio? Ni la palabra te va a producir, ni el arcángel Gabriel te va a revelar lo que tiene, porque tu corazón tienes un mal hábito. Hablas mal de quien te va a hablar. Hablas mal del jefe, pero quieres que el jefe le vaya bien para que te pague cumplido y te ascienda. Hablas mal de tu empresa, pero quieres que la empresa le sostenga el trabajo sí o sí. Vamos. Hay cosas que Dios tiene que cortar porque ya no es tiempo de podar. Entonces, primer punto, la poda es ¿qué, iglesia? ¿Entiendes que Dios tiene que podarte? Ok, lo segundo, que aunque la poda duela, porque duele y es necesaria, el dolor hace parte de tu vida. Pero una de las cosas que yo he experimentado es que también amar duele. ¿A cuánto nos ha costado el amor? ¿A cuánto les ha dolido amar a esa persona que tiene a su lado? ¿Sí? A todos. No, pues bueno, los demás, los ángeles, Señor, llévatelos. Están sobrando en esta tierra. Venga, sea honesto. ¿A cuánto nos ha costado amar? A mí me ha costado amarla a ella, no solo en plata, sino en muchas cosas más. A él, no es un decir, no. A él me ha costado amar. Entonces, lo que yo entiendo es que la poda también es una muestra de amor. Cuando Dios poda es porque Él ama. Porque tú a los que amas no los quitas, los podas. Tú no los cortas. Tú no los abandonas. Tú no los dejas al libre albedrío. Haga lo que quiera, piense lo que quiera, vaya para donde quiera. No, tú siempre estás aquí. Yo no quiero el mal para esa persona. Yo no quiero que caiga, yo no quiero que falle. Yo no quiero verlo solo, yo no quiero verlo destruido. Yo creo que Dios le siga con su gracia y su favor sobre esa persona. ¿O me equivoco? Lo aguantas, lo perdonas, lo podas. Pues para mí la poda es una muestra de amor. ¿Sabes por qué Dios poda? Porque Dios poda al que ama. Como la Biblia dice, el padre que ama a su hijo lo corrige, no lo destruye.
Cuando tú amas a tus hijos, tú los corriges. Por eso es la grave sensación que hoy camina sobre la tierra, de que la corrección no hace parte de la formación. Y eso es un grave error de la familia hoy en día. Eso es lo más barato que la psicología ha expuesto o ha ofrecido. Y lo llaman al diálogo, cuando la Biblia es clara. Y muchos argumentan: es que, pastor, los tiempos han cambiado, los hijos ya no son los mismos que nosotros éramos. No, sí, pero la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea que sí es necesario la corrección, iglesia. Quizás hay otros métodos, por supuesto. Quizás ya el cable de la plancha de la maquinita esta de planchar no es necesario. De pronto un alambre de púa, no se cambia, alguna vaina haga por molestar. Pero lo que sí sé es que Dios poda al que ama. Escúchame bien lo que le voy a decir, iglesia. ¿Por qué? Porque para cortar un árbol solo necesitamos una hacha afilada. No ni siquiera necesitamos puntería. Necesitamos es tener filo en un hacha y lo vamos a tumbar tarde o temprano. Pero para podar un árbol que tú quieres que todavía dé más fruto, tú tienes que comenzar desde el amor. Porque cuando tú no amas algo, tú lo cortas de raíz y sale. Por eso el que amó nunca abandonó. Porque la Biblia dice en 1 Corintios el amor nunca deja de ser. Para cortar un árbol yo necesito una hacha afilada, pero para podarlo necesito, número 1, amor. Porque no lo quiero cortar, pero lo quiero podar. Número 2, dedicación. Anótelo porque no le va a salir en pantalla. Número 3, destreza. Porque si no eres una persona con destreza, en vez de podarlo, lo puedes estar cortando. Número 4, tiempo. Porque es mejor un hachazo a la raíz y que se caiga todo, que comenzar rama por rama a podarlo. ¿Sabes cuánto tiempo tiene Dios para podarte? Todo, porque Él es el tiempo. Y si tú te resistes, Él tiene todo el tiempo, porque Él no se envejece, Él no duerme, Él no se cansa. Él tiene todo el tiempo. Entonces te vengo a dar una palabra. Toma esa palabra. El tiempo lo determinas tú. El tiempo de tu milagro lo determinas tú. ¿Estamos en tiempo de poda, sí o no? Se necesita, ojo, y último, se necesita conocimiento. La persona que va a podar un árbol debe conocerlo. Sabe sus debilidades, sabe sus fortalezas. Lo sembró, lo vio crecer, lo abonó, lo cuidó, le puso una cerquita alrededor para que no, en medio de su debilidad, no se cayera. Lo esperó. Cuando no cayó lluvia, ¿lo qué? Lo regó. Cuando le llegó un hongo, mató el hongo. Se invirtió, porque tenía todas las anteriores. Es el resultado del conocimiento de eso, o de ese árbol, o de esa persona. Y la Biblia dice que Él es el único que pesa los corazones. O sea, quieras o no quieras reconocerlo, Dios sí te conoce. Entonces la poda es una muestra de amor. Otro de los estudios que pude hacer es que el viñador, porque la Biblia habla de la vid y del labrador, el viñador, está comprobado, los que tienen un viñedo saben que el árbol el árbol que da el vino, las uvas, tiene que ser podado con el tiempo para ser fortalecido, para que vuelva a dar más producción. Pero dice las estadísticas, bueno, el estudio, que
Un viñador, un verdadero viñador como él, escúcheme bien lo que le voy a decir. Un viñador nunca está más de cara en la vid que cuando van a podarlo. Puede que él no lo haga todo, pero dicen que el verdadero viñador, cuando llega el tiempo de poda, se para ahí al lado para que no destruyan su árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que hay amor por ese árbol, que hay amor por esa vid, que es el fruto de su trabajo, que ha sembrado y está esperando dar el mejor vino en un momento dado, y que él no va a dar esa responsabilidad a cualquiera. Dicen que los verdaderos viñadores, por más que estén en otro nivel, en los días de poda se van y se paran al lado del viñedo a verificar que la poda sea la que él desea, por amor a su árbol. ¿Sabe algo, iglesia? El mundo querrá cortarte muchas cosas, pero Dios está mirándolas. El mundo está queriendo no podarte, sino cortarte de raíz, porque tan mal le caes que te quieren cortar. Pero Dios está mirando ahí. Él está parado mirando, cuidando, protegiéndote, porque es el tiempo de la poda. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Porque Él necesita el resultado. Entonces lo que yo entiendo es que no puede haber tiempos de frutos o de crecimiento si no hay tiempos de poda, definitivamente. Y Él no puede verificar. Otro estudio, permítame ser un poco más elocuente en esto, dice que dependiendo de la calidad del que poda, saldrá la calidad del fruto y saldrá la esencia. Por eso pone la Biblia la palabra vid. Habla de vino, de la uva, del vino que Dios trae para nosotros. Él no puede permitir que sea mal podado su vid, porque va a cambiar. Ellos le llaman, va a falsificar. La gente va a creer que ese no es el vino que normalmente sale de esa vid. Por eso el labrador o el viñador cuida que nunca vayan a pensar que eso no es un vino verdadero. Anote esto. ¿Por qué Dios quiere podarte? Porque la gente puede perfeccionar su imagen, pero nunca falsificar su fruto. Hay gente que puede perfeccionarse por fuera, se lo dije. No se trata de ser más por fuera, pero sí mejores por dentro. Y la gente puede perfeccionar su imagen, pero nunca falsificar su fruto. ¿Cuántos me dicen amén? Esto me gustó mucho, esto lo aprendí de un pastor y hoy lo traigo a relación. Algún día también lo dije. Entonces, número uno, iglesia, la poda es necesaria. La poda es una muestra de amor. Y tercero, la poda es la evidencia de un nuevo comienzo o crecimiento. Escúchame bien, iglesia. ¿Por qué es la evidencia de un nuevo conocimiento? Cuando la Biblia dice de nuevo, la palabra nuevo está diciendo una esperanza nueva, un nuevo tiempo. O sea, que Dios poda para esperarnos. Lo que yo entiendo aquí es que debemos ser podados para ser esperados. Cuando un viñador poda algo en una área en tu vida, es porque está esperando lo mejor de ti. Cuando Dios poda algo, es porque está esperando algo bueno. Entonces, la revelación aquí es que debemos ser podados para ser esperados. ¿Por qué nadie te espera? Porque no hay futuro. No ven nada bueno. No sé si me estoy haciendo entender. Pero Dios, cuando poda, Dios sí te está esperando algo bueno en ti. Pero Dios, cuando poda algo en tu vida, Dios está esperando una reacción positiva en ti. Y no todo el mundo reacciona positivamente cuando es podado. Porque podar, ser podados, duele. Pero del dolor pasaremos al honor, iglesia. Hoy duele, mañana serás honrado por eso. Entonces la poda es la evidencia de un nuevo comienzo o crecimiento.
Siempre hay una esperanza en el árbol que se poda. Me encanta esto. Me gusta así. Siempre hay una esperanza en el árbol que fue podado. Nadie, ningún viñador poda un árbol para decir, que pase lo que quiera. No, lo poda para esperar cosas mejores. Y Dios está esperando cosas mejores de ti y de mí. Por eso nos ha podado. Si Él no estuviera esperando algo bueno de ti, te hubiera cortado. ¿Sabe qué? Hasta aquí llegamos. Pero si te podó, es porque está esperando. Si podó, es porque está esperanzado en que tú vas a entender que hoy duele y mañana Él será glorificado. Debemos, iglesia, entender que si la poda es la evidencia de un nuevo comienzo y un nuevo crecimiento, entonces debemos celebrar los días de fruto, pero también los días de poda. Pero la gente solo tiene la tendencia, el corazón humano solo tiene la tendencia de celebrar cuando algo nuevo ha llegado, mas no cuando Dios algo ha podado. Inmediatamente somos podados, nuestra naturaleza, dícese humanamente hablando, Dios nos ha quitado algo y nos entristece. No celebramos los tiempos de poda. Pero lo que Dios está hablando en esta mañana es que no solo celebra los días de fruto, sino también celebremos los días de poda. ¿Sabe algo, iglesia? Creo que Dios ha mandado un proceso de 2 años, no sé si 2 años más, para cumplir 4 años, donde nos digan, donde se han demostrado, donde se demuestre que Colombia será más fortalecida que debilitada en este tiempo de poda. Porque Dios a más de 4 le ha podado el concepto de poner sus ojos en los hombres y no esperar la bendición del cielo. Entonces, si Dios está podando, y esto es una buena noticia y quiero que tomes esta palabra, si Dios está podando es porque Dios no ha acabado contigo, iglesia. Es porque Dios tiene todavía sueños contigo. Es porque Dios espera algo nuevo de ti. Entonces, si Dios está podando es porque Dios no ha acabado contigo. Si Dios hubiera cortado, entonces Dios ya hubiera acabado todo. Pero si todavía hay algo vivo, es porque Dios está podando, no está acabando. Comprobado, uno más, para que usted entienda por qué Jesús habló en el capítulo 15 de Juan sobre la vid y el labrador. Es que cuando el viñador, esto es natural, todas estas referencias son lo que sucede con los viñadores. Cuando el viñador comienza a podar un árbol, ojo con lo que le voy a decir, iglesia, porque esto es tremendo. Cuando el viñador comienza a podar un árbol, está de alguna manera queriendo evitar el envejecimiento en ese árbol. ¿Por qué se envejecieron tus sueños? Porque no fueron podados. ¿Por qué se envejecieron tus metas? Porque no fueron podadas. ¿Por qué se envejeció tu don? Porque no fue podado. ¿Por qué se envejeció tu llamado? Porque no fue podado. Y no es tema de edad, es tema de obediencia. ¿Por qué Dios poda? ¿Por qué un viñador poda un árbol? Como lo cita Juan 15, en la boca de mi Señor y mi Salvador, porque Él no quiere que nos envejezcamos. Porque hay comprobado cuando un árbol no es podado, sus ramas comienzan a envejecerse. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo seamos podados? Porque ya Él sabe que hay áreas en tu vida que se están envejeciendo. Tienes 20 años y estás envejecido. Tienes 18 y pareces un viejo, desesperado y acelerado porque el tiempo se te ha acabado. 17 años y todavía no sabes qué es la vida y te sientes ya un viejo con unas responsabilidades. Yo no sé si solo me pasó a mí, pero yo fui en algunas áreas prematuro. Entonces lo que yo entiendo es que Dios me poda para no envejecerme. Hace unos días le dije,
¿Vendrán cambios en nuestra vida? Por supuesto. Todos tenemos cambios en nuestra vida. ¿Vendrán pérdidas en nuestra vida? Por supuesto. ¿Verán tiempos de dolor? Por supuesto. Pero también tenemos que entender en eso, es que, anote eso, ahí lo va a salir. No hay crecimiento sin cambios. No hay cambios sin pérdidas. Y no hay pérdidas sin dolor. ¿Está conmigo o no, iglesia? ¿Lo tomó o no lo tomó? Entonces, para terminar, iglesia, como le dije minutos atrás, lo primero que usted tiene que entender es que la poda es un honor, aunque cause dolor. Entonces, la poda es necesaria. Lo segundo es que le dije, la poda es una muestra de amor. Leamos un poco más. Tercero, la poda es la evidencia de un nuevo comienzo. ¿O qué? O crecimiento. Y por último, la poda trae recompensa. Yo en esta serie de crecimiento le he hablado mucho de Job. Y si usted analiza con lupa, los primeros Job tiene un libro, es un libro de 42 capítulos. Debería leerse la historia de Job. Pero en los primeros 41 capítulos de Job, de 41 de 42, Dios podó a Job. Job fue podado en los primeros 41 capítulos. Pero curioso es que cuando llega al capítulo 42, ya Job fue recompensado. Dios recompensó a Job. Dice la Biblia en el capítulo 42, del verso 10 al 13, dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Dice, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Me gusta mucho eso. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor, ¿está leyéndolo conmigo, iglesia? Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas y antes tenía 7,000 al principio, 6,000 camellos cuando antes tenía 3,000, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 de burras cuando antes tenía, según el capítulo 1 y capítulo 2 de Job, la mitad de lo que le estoy leyendo. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. O sea, lo que yo encuentro aquí es que la poda trae recompensa. Porque aunque fue podado durante 41 capítulos, Job jamás se levantó con Dios, contra Dios. Porque cuando Dios le permite a Satanás tocar a Job, le dijo: hazlo, pero no le quites la vida. Job fue podado, pero no cortado. Ahora, lo que me gusta es que Job no recibió lo perdido, porque recompensa no es recibir lo perdido. Job no recibió lo perdido, sino lo recibió doblado. La recompensa, iglesia, no es recibir lo que perdiste simplemente, porque eso no sería recompensa, sería recuperación. ¿Está conmigo? La verdadera recompensa es recibir más de lo que estábamos esperando. Eso me gusta. Es que Dios me recompensó nuevamente. No te recompensó, te recuperó lo que habías perdido. Pero realmente la recompensa es recibir mucho más de lo que estás esperando. ¿Cuántos creemos que no recibiremos menos de lo que Dios ha prometido? Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies. No es solo el fresco de Dios, es lo nuevo de Dios. Y por eso, iglesia, déjame terminar con esto. Estamos hablando de arado,
hablando de tiempos de cosecha, hablando de podas. Estamos en días de arado intensivo. Estamos en días de siembras difíciles, de cosechas pacientes y de podas dolorosas. Definitivamente estamos en estos días. Estos tiempos, estos últimos tiempos, estamos en días de arado intenso. Ahora, yo quiero rescatar 4 palabras de ahí: intensos, dificultad, paciencia y dolor. Escúcheme bien lo que le quiero decir acá. Usted, si quiere crecer, debe ser intenso. No tóxico, intenso. Usted tiene que ser intencional. Usted tiene que mover las cosas para que las cosas sucedan. ¿Está conmigo? No. Somos una generación intensa. El remanente que Dios quiere en estos tiempos es intensos. Gente que sea intensa, no pasiva, sino que seamos intensos. No habrá un avivamiento si no hay una intensidad en el corazón de la iglesia. Por eso la Biblia dice: fórzalos a entrar, tómalos y éntralos. ¿Está conmigo, iglesia? Tú tienes que volver a ser un padre intenso y una madre intensa. No tóxica, pero intensa. Vamos, ayúdeme, iglesia. Tú tienes que volver a ser un jefe intenso. Porque ahorita yo siento que el jefe llega a la empresa con miedo de cómo hablarle a esa persona. El padre tiene que pensar cómo dirigirse a un ámbito de 11, 12 años. Diga conmigo: intensidad. Porque estamos en días de arado intenso. Hay que arar el corazón de las personas que tenemos cerca. Pero también hay una palabra que me gusta: de siembras difíciles, dificultad. Nada es fácil en estos tiempos. Dios nunca dijo que sería fácil, pero sí dijo que no sería imposible. Y eso depende de ti. ¿Qué tan difícil o no es la solución? Es que tanto vas a hacer. Somos una generación que debe, escúchame bien, no dificultar la vida de tu prójimo, no hacer más difícil el hogar, no hacer más difícil los sueños de tus hijos, no hacer más difícil el trabajo de tus padres. ¿Sabes qué somos? ¿Para qué somos esto? Somos una generación que debe dificultar la obra del mal. Iglesia, vamos, esto Dios me lo regaló hoy a la madrugada. Estaba toteado y cansado y me tocó levantarme a escribirlo. Escúcheme bien, somos una generación que debe dificultar, porque estamos en tiempos de siembras difíciles. No solo Dios está sembrando, el diablo también está sembrando cizaña en el corazón de la gente. Y nosotros tenemos que, es menester nuestro dificultar la obra del diablo en nuestra casa, la obra del mal en la sociedad. Usted y yo le vamos a hacer la vida difícil a la obra del mal, dice el Señor, porque tú y yo somos luz y sal en esta tierra. Dime amén. Tú le vas a complicar la vida a la obra del mal. Vamos, dime amén, iglesia. Vamos, dale un fuerte aplauso a Dios. Pero quiero que te tomes de la mano con la persona que tienes a tu lado. Pero dice acá: de cosechas, si hay siembras difíciles, hay cosechas pacientes. ¿Sabe algo, iglesia? La poda quiere decir paciencia. La poda quiere decir intensidad. La poda quiere decir dificultad. Pero toma la mano de la persona que tienes a tu lado. Tú tienes que tener paciencia con esa persona. Tú tienes que tener paciencia con esa persona. Apriétale y dile: voy a tener paciencia contigo. Te quiero matar, pero te voy a amar. Definitivamente voy a botar esa bolsa negra y esa pala. No sabía ni siquiera para qué era, pero después te explico. Pero te iba a sacar, pero te quiero amar. Si yo le digo al liderazgo de esta iglesia: téngale paciencia a este pastor, a mi esposa, a mis hijos, a la gente que me conoce, téngame paciencia. ¿Por qué? Porque somos una generación que debe regresar a la paciencia. Job fue paciente.
pacientemente esperé en ti. Yo sé que hay tiempos donde tenemos que tener paciencia. Y lo último, iglesia, y dice, y de podas dolorosas. Iglesia, los tiempos no van a ir en mejor. Los tiempos van a ir de mal en peor. O sea, cada vez va a doler más. Porque la gente estaremos como en los tiempos de Noé, gente de traición, de dificultades, ávaros, que solo quieren lo de ellos. Dice la palabra que en los tiempos, dijo Jesús, Mateo 24, estaremos como en los tiempos de Noé, gente rebelde, hijos que no aman ni respetan a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escúcheme bien, somos una generación que maneja el dolor del último tiempo. Tú tienes que manejar, porque sabe algo, yo entiendo también a los jóvenes hoy en día. Hoy en día ser joven es el tiempo más difícil para ser niño, para ser joven, para estudiar. Es difícil. Ellos no tuvieron la gente que a nosotros nos rodeó a esa edad. No tuvieron los amiguitos que tú y yo tuvimos. No tuvieron la inocencia que tú y yo tuvimos. No tuvieron la ruedita. No, nada de eso. No tuvieron nada de eso. No tuvieron los vecinos que tú y yo tuvimos. A ellos les ha tocado muy duro y les duele crecer. A mi hijo Caleb le está doliendo crecer más que a mi hijo Daniel, porque no tuvo la lealtad, la inocencia. Los aires no eran tan limpios como eran en esa época. Hoy tenemos que estar ahí, pero escúchame bien, tú y yo somos una generación que manejará el dolor en estos tiempos. Ahora levanta tus manos y dile: Padre, ahora entiendo el honor de la poda. He sido podado, pero seré honrado. Dile: Padre, te doy gracias en esta mañana porque tú me has bendecido, porque tú me has hablado, y hoy entiendo por qué me has podado. Vamos a adorarlo.